Aquí estamos con ustedes nuevamente en el espacio de los periodistas con la presencia del politólogo Manuel Díaz. Manuel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. A ver, la geopolítica en América, en consecuencia de los modelos que hemos venido conversando, que nos has venido dando orientaciones sobre las inversiones de los chinos en Panamá, la Cumbre de las Américas, el tráfico de los barcos. De repente lee uno por ahí alguna noticia sobre las Malvinas nuevamente, un tema que pensábamos que había sido superado ya hacía 3 décadas, ¿no? Una cosa así. Sí. Pues no, otra vez vuelve el tema de las famosas Islas Malvinas. Kirchner, sí. y algunos otros puntos que estamos viendo en América que empiezan a ser nuevamente sensibles a la transformación o al control, al dominio a través de pues, la geopolítica de los intereses que hoy están en juego. Sí, mira, yo pienso que el fenómeno geopolítico, pudiéramos decir, tiene dos vertientes. Una, la vertiente político-militar, en donde los puntos más delicados de la geopolítica en este momento son el Cáucaso, por los intereses de Putin para regresar a controlar esta región particularmente estratégica. Son Irak, en el caso del Medio Oriente, porque el intento de fundar el Estado Islámico y el califato por parte de los yihadistas, sin duda está poniendo en jaque los intereses no solo de los pueblos vecinos, sino de la comunidad internacional que con esta destrucción de los museos ha generado todo un reclamo de las comunidades exigiendo se resuelva este problema. El tercero de los conflictos en este orden, aunque aquí hasta el momento no ha habido armas, pero en el pasado las hubo, pues es el de las Malvinas. El de las Malvinas. En las Malvinas se está creando una confrontación entre el gobierno de la señora Kirchner en contra de compañías petroleras inglesas que están haciendo trabajo de exploración en las Malvinas para ver si pueden encontrar petróleo. Entonces, vuelve otra vez la señora Kirchner a plantear ante los tribunales internacionales el tema de la diferencia en este sentido, y los ingleses recuerdan que hay varios laudos a su favor cuando el tema que se debatió, tú te has de acordar, era el tema de la soberanía de las naciones sudamericanas sobre la Antártida. Hoy el tema de la Antártida es un tema capital. Pareciera lejano el tema de la Antártida y no es así. Y no es así, al revés. Está muy vigente. En este momento hay toda una serie de proyecciones geopolíticas. Por ejemplo, el geopolítico que invitamos en la UPAEP el semestre anterior para tocar el tema de la geopolítica peruana, nos explicaba que en base a una proyección del bloque continental de Perú sobre las islas del Océano Pacífico que le corresponden a los peruanos, resulta que el Perú tiene también acceso a la Antártida. Y si vas al caso de los brasileños, bueno, pues incluso en mi colección de estampillas yo tengo la estampilla donde los brasileños están diciendo el macizo continental de Brasil es de tal magnitud que nos da derecho a una porción bastante más grande de la Antártida. ¿Qué hay en la Antártida? Aparte de pingüinos o peces, ¿cómo se llama el pez muy raro que tiene una hueva muy especial, que da un aceite que toma el Papa Francisco, por cierto, como una vitamina muy fuerte? Hay una cosa ahí rara, sí, que solo se da en esa zona, vamos. Bueno, eso es parte. Grill o algo así se llama. En realidad, lo que está peleándose son los yacimientos de uranio
en la Antártida. Que hay en la Antártida y de otros metales estratégicos que se ha encontrado en los trabajos que están haciendo las comunidades de diferentes países que trabajan sobre este territorio, y realmente ahí los números, por lo menos lo que se ha publicado, pues entusiasman a cualquiera de los gobiernos para pedir su pedacito de la Antártida. Si tú te acuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en 1939, los alemanes enviaron una rarísima expedición a la Antártida, de la cual nunca se ha aclarado qué fueron a hacer. Llevaron el portaaviones, tenían un portaaviones que llevaba 2 hidroaviones nada más, el Schwabenland, y estuvieron asentados en un territorio cercano a lo que es la Antártida inglesa el día de hoy, haciendo que sigue siendo un enigma, porque los alemanes nunca dijeron a qué habían ido a la Antártida, además con un despliegue de fuerza, etc. Pero los ingleses, los franceses, los alemanes hoy hacen un reclamo precisamente porque saben el depósito tan importante de materias primas que hay en la capa de tierra que está debajo de casi 1000 metros de hielo, que es la Antártida. Pero no solo la Antártida está en esos problemas. Esta estampilla que ha sido lanzada al mercado en Canadá te pone de manifiesto que los canadienses están diciendo que prácticamente más de la mitad del territorio del Ártico les corresponde, ¿sí? Y tú sabes que el Ártico es un bloque gigantesco de hielo flotando sobre el norte de nuestro planeta. Se mueve además. Que además se mueve. Se desplaza, sí. Donde no puedes incluso fijar territorialmente los alcances de tu soberanía, porque la masa de hielos permanentemente se está moviendo. Sí. El caso de Terranova, ¿no? Así es, sí. Lo que lo hace sumamente peligroso, pero por otro lado, desde el punto de vista de la geopolítica, es uno de los lugares más importantes para el estudio del estado del tiempo y hacer pronósticos sobre el estado del tiempo para naciones que viven del comercio de los gigantescos barcos que llevan los contenedores con los bienes. El saber si va a haber buen tiempo o mal tiempo es vital. Aumenta el costo. Es vital. Entonces, las estaciones que se han puesto en el Ártico son estaciones para manejar la información a las líneas aéreas, a las líneas marítimas y a los países en general, porque el cambio de los vientos en esta zona provoca inmediatamente efectos, para comenzar en Canadá, en Rusia. Rusia está reclamando el tema de la Antártida. Cuando apareció esta estampilla con el reclamo del Ártico, los rusos hicieron una protesta en las Naciones Unidas señalando que Canadá, de manera unilateral, estaba pronunciándose como poseedora de este territorio, cuando históricamente hablando, los que habían tenido un contacto permanente con el Ártico eran los rusos y no los canadienses, y menos muchos otros que ahora quieren meter la mano y que son solamente oportunistas. Incluso Estados Unidos, estrictamente hablando, después del descubrimiento del Polo Norte, que como tú sabes lo hizo un norteamericano. A partir de ese momento Estados Unidos se desentendió del Ártico y Estados Unidos se puso a seguir
los consejos geopolíticos del almirante Mahan, y fue cuando se produjo la guerra hispanoamericana que le dio a los Estados Unidos el control de Puerto Rico, la base naval de Guantánamo, y de ahí el brinco a apoderarse de Hawái y después de la isla de Midway, y con ello, en la teoría de Mahan, Estados Unidos estaba posicionado para poder competir en el Pacífico, ¿no? Entonces, pero descuidó los polos. Y hoy día los polos cobran tal importancia como el control por los océanos, por los mares, Manuel. Sí, desde luego, porque además en estos territorios, con los metales estratégicos que hay en el subsuelo, pues tienes ahí un plus de interés. No han encontrado petróleo, han hecho una investigación bastante profunda, sobre todo las compañías inglesas, y no han encontrado petróleo. Pero lo que sí han encontrado es toda esta variedad de metales que en este momento se cotizan muy alto en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, o sea, por un lado se pelean por el tránsito, por el tráfico de las mercancías, sí, el paso por los mares, por los océanos, que también tiene una trascendencia militar en cuanto a la movilización de las Fuerzas Armadas en un determinado momento claro, hacia los frentes de guerra. Pero ante la posible caída o la disminución en el consumo de las mercancías derivadas del petróleo y el surgimiento de estos materiales o el descubrimiento de estos materiales, es que los polos norte-sur recobran una importancia vital en la geopolítica mundial. Así es. Por los Tiene cambios, que ver con la guerra. No, claro, por los cambios que se han producido en este calentamiento global que se está produciendo, el paso del noroeste, que como tú recordarás, costó más de 100 años el navegarlo, y más de un navegante se quedó en el trayecto por lo difícil que era este tránsito. Hoy, este tránsito lo hacen los rompehielos rusos todos los años, una o dos veces. Entonces, Sí, que es la parte donde se cerraba, ¿no? Así es. Sí. Y todo el mundo decía que cuando fuera navegable este territorio, indiscutiblemente los viajes se acortarían muchísimo de manera importante para los rusos. Entonces Rusia está aferrada a lo que fue el paso del noroeste, los canadienses aferrados a más de la mitad del Ártico, y los daneses están reclamando también, porque tú sabes que Dinamarca tuvo toda una serie de colonias en estos lugares, y los daneses se sienten herederos de la tradición de los vikingos, que fueron los que históricamente llegaron primero a América, ¿no? Aunque ellos no fueran conscientes de que habían descubierto un nuevo continente, sí sabían desde Terranova hasta el río San Lorenzo que se encontraban en una tierra ignorada por los demás, en donde ellos fueron los primeros en construir lo que pudieras considerar la primera ciudad o el primer pueblo donde estuvieron habitando durante un tiempo, y luego, por alguna razón que no se sabe, abandonaron totalmente sus posiciones. Y bueno, ellos iban por el saqueo, ¿no? Sí. Fundamentalmente, hubo una parte de las tribus que decidió asentarse y parece que se convirtieron a la religión católica. Así ¿no? es. Por ahí hay una teoría de esto. Por eso el nombre de San Lorenzo, ¿no? Sí, del río San Lorenzo. Así es. Y para ellos era una zona rica en pesca de bacalao, que lo que mueve después a los vascos, curiosamente siglos después, muchos siglos después, mueve a los vascos en sus barcos atrás del bacalao hasta San Lorenzo. Precisamente todos los países, bueno, todas las ciudades que conforman la Liga Hanseática, y ahí estaban los españoles también incluidos, tenían acceso a estos enormes mantos. Sí. Los noruegos, todos los países de esa línea del Mar del Norte. Fíjate, mientras en Europa... van tras del bacalao. Claro, mientras en Europa
el haberles cortado con la toma de Constantinopla los turcos el paso a las mercancías del mundo europeo, Europa entra en crisis y comienza a buscar un camino que le lleva a financiar a Colón. Sí, o sea, el tema es el comercio, fundamentalmente. El tema es el comercio. Eso siempre, así, los chinos, el general Hu, y esto que la teoría que platicábamos el otro día, que hoy ya la están dando por válida en muchas universidades españolas, ya como un elemento de estudio científico, ¿no? Sí, así es. Los chinos lo hacen por el comercio, los españoles lo hacen por el comercio para buscar rutas más rápidas después de que les bloquean por el este, ¿no? El acceso a las especias en la India, etcétera. Y hoy día, después de 5 siglos, se repite el fenómeno de la... Se repite el fenómeno y curiosamente los países las ciudades, porque la Liga Hanseática era entre ciudades, las ciudades de la Hansa son las que están promoviendo el que se les permita proteger ciertos mantos porque están convencidos de que se ha excedido la pesca de determinados productos. Hoy día se está pescando ya en el norte de África lo que se pescaba en el norte de Europa. Así es. También por el cambio climático. Por el cambio climático. Pero el tráfico con pescado salado y ahumado, todavía nosotros cuando consumimos en las fiestas navideñas los pescados que vienen de la zona del Ártico tú seguramente los has visto, los bloques de pescado ahumado y salado, que era como desde la época de los vikingos se llevaba a los mercados del centro de Europa, que ese es el mérito de los vikingos. Tomaban los productos del mar, los procesaban en su tierra y se los llevaban a vender a Kiev, la capital de Ucrania. Entonces Kiev era más importante que Moscú, porque Moscú es relativamente nuevo, ¿no? De hecho, Moscú es ahora sí que casi un invento de los zares. De los zares. Por la confluencia de los ríos y... Porque tú sabes que los rusos tenían 3 grandes aristocracias. La aristocracia báltica de origen alemán, la aristocracia eslava, que era la propiamente rusa, y la aristocracia de los tártaros, que era la aristocracia con Mongolia, de Moscú. La de Mongolia, ¿no? Bueno, no eran necesariamente mongoles, pero eran herederos de... Eran herederos, claro, ¿no? Eran herederos de toda esa zona. Que es la que los une con los chinos, de alguna manera. Así es, y era la zona dominada por los llamados cosacos. Claro, la gente más agresiva que montaban caballos de tamaño diferente a los conocidos, etcétera. Exactamente, entonces todo eso fue utilizado por los rusos para mostrar el enorme potencial comercial que existía en estas zonas, y por eso aparece como la ciudad más desarrollada Kiev, porque Kiev era una punta del imperio de los caballeros germánicos en el centro de Asia, con salida al Mar Negro. ¿Eran los germánicos o eran los teutones? Los teutónicos, es lo mismo, son los caballeros de la orden teutónica. Todos estos productos se vendían en estos mercados a precios altísimos. Bueno, de ahí viene el consumo del caviar, Manuel. Claro. Bueno, de hecho, yo no sé si del caviar. Sepas, el caviar era lo que comían los pescadores en el Mar Negro. En el Mar Negro, sí. En el Mar Negro. Sí. Pero el caviar que llevaban los vikingos no era ese caviar, era el caviar del esturión, y era un caviar que todavía hoy, cuando tú vas a comprar, ves inmediatamente la diferencia entre las variedades. Sí, porque hay una diversidad enorme del tamaño, el color y la forma de salar. Así es. Entonces, todo esto
fue, digamos, la gran aportación de esta área, todo movido por el comercio, como decías tú. Entonces, es ahora, en el siglo XXI, en la perspectiva de la creación del nuevo orden mundial, que nos estamos encontrando con estos jaloneos en áreas estratégicas geopolíticas que desde la antigüedad han sido puntos de fricción, pero también puntos de desarrollo, en donde se está librando un conflicto que es una especie de anticipación a la definición de quién dominará el nuevo orden económico. Claro, el nuevo orden económico y qué papel jugarán allí ciudades y países como Rusia. Y el tipo de comercio, el legal y el ilegal. El ilegal, claro. Porque el comercio negro sigue las rutas que estás hablando. Así es. Las grandes mafias, la rusa, la china y la italiana, que son las tres que están compitiendo por el dominio del crimen en el mundo, pues son los grandes comerciantes que mueven sus productos a través de los contenedores, nada más que ellos saben cuántos contenedores en cada barco, y con ellos están surtiendo los mercados insaciables que en Estados Unidos se han generado. Es uno de los temas centrales en la discusión de los cárteles, del narcotráfico, de los cigarrillos, del mercado negro en el tabaco, de la piratería en ropa, en cualquiera de los artículos que hoy están de alto consumo. Es impresionante lo que hoy pasa en esos escenarios, Manuel. No, es verdaderamente… Por encima de la estrategia militar, inclusive. Sí, la estrategia militar está quedando rebasada en muchos de estos por la casos, estrategia comercial. Por la estrategia comercial. La globalización se caracteriza no por el soporte de las rutas comerciales en los implementos militares, que desde luego está considerado, sino básicamente en la capacidad de movilización de los productos para la invasión hacia nuevos mercados. Lo que comentabas hace una semana sobre los piratas que hay hoy día en el estrecho de la Malaca. De la Malaca, ¿no? Que es impresionante las cantidades de seguro que se paga por cruzar ahí en esa zona, ¿no? Por el alto riesgo que el 43% de los barcos que llevan productos cruzan por allí. Oye, hoy ha estado interesantísimo el tema, no te he querido interrumpir porque estás dando una serie de datos que la verdad, de pronto me fui a 30 o 40 años atrás en la historia. Eso era lo que se platicaba sobre los ejes militares en el mundo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría llamada así, y hoy día esos son los puntos relacionados con el comercio. Pero ¿qué fuerza, qué presencia tiene o qué uso la trilateral en este momento ante un escenario como este? Mira, la trilateral, indiscutiblemente después de la caída del muro de Berlín… Como que desapareció una parte uno de sus vectores de fuerza, ¿no? Dejó de ser tri. Ajá, sí. Y comenzó a… Tetra. A tener problemas para caminar, precisamente porque tenía 3 patas, le quitas una, pues sí. Las otras 2 no te permiten moverte, pero eso está cambiando también. Y además está cambiando en una visión geopolítica muy interesante, que es la que están generando en este momento los nuevos textos de Zbigniew Brzezinski, que ha sacado las consecuencias lógicas de lo que significa que Estados Unidos ya no sea el eje de la política, sino el cuidador de los dueños. Exactamente. ¿No? La policía del mundo. Un poco ha asumido Estados Unidos esta posición. Si llegara a la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton, es evidente dónde está su fuerza. Inmediatamente vas a ver un escenario en los Estados Unidos con cambios interesantes, pero si llegara a ganar el opositor del Partido Republicano, el hermano de Bush, Jeb Bush. Jeb,
si llegara a ganar, entonces vas a ver cómo algunas de estas áreas que hoy son básicamente de competencia comercial Se convertirán en militares. se convertirán en bases de operación Oye, militar. ¿dónde quedan? Porque has mencionado Rusia y Canadá, Dinamarca, Brasil, Chile, Perú de alguna manera, ¿no? Con el tema del sur. Pero ¿dónde quedan países de los tigres de Corea? ¿Dónde queda la India? No, eso, ¿Qué papel juegan en? esos países están intentando integrar una red de comercialización que una Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y de Corea del Sur se extienda hacia los países del sudeste asiático para comercializar fundamentalmente el arroz, porque Vietnam hoy sigue siendo el mayor productor de arroz del mundo y el arroz sigue siendo el producto más solicitado en todo el continente asiático. Entonces, Corea del Sur ha desarrollado una tecnología extraordinaria, compiten con los japoneses y en algunos casos los han superado, y la estrategia del gobierno de Corea es no crear conflicto con su vecino del norte, por el contrario, intentar llegar a una negociación para intercambio de habitantes. Tú sabes que eso ¿La mano de obra o? tendría toda una serie de implicaciones, pero sobre todo rompería esa paranoia que tiene Corea del Norte de pensar que cualquier cosa que se haga en el área está amenazando su seguridad. La intención de Corea del Sur es bajar, hacer una distensión, meter productos de Corea del Norte. Invitarlo a los negocios. Meterlo en los negocios, y el meterlos en los negocios a los políticos al final les convence cuando los negocios son de esa manera. Todos tenemos algo de fenicio ahí. Pues sí, indiscutiblemente, ¿no? Pero ha sido el espíritu comercial el que ha creado la civilización de este mundo, ¿sí? En el que vivimos. Sí, eso es indudable. Oye, muy interesante, Manuel. Muchas gracias. Muy interesante. Estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias.